desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Son 9 de la mañana con 33 minutos, 9 con 33 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio de Punto 9 aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y como siempre le doy la bienvenida y le agradezco su compañía para esta emisión del día de hoy, lunes 18 de mayo. El día de hoy tenemos a un mercado sin fundamentales nuevamente en una jornada más, pero pues con mucha información que está saliendo, mucho periodicazo, vamos a decir, que está saliendo sobre el tema, por ejemplo, de Grecia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los avances en estas negociaciones? ¿Cómo están las posiciones? Ahí hay información interesante. Y también en el escenario geopolítico, con los avances del ejército islamista sobre una ciudad más cercana a Bagdad, allá en Irak. Y en el fin de semana, el sábado, si no mal recuerdo, la captura de la esposa, después de haber matado a uno de los líderes, el que se encargaba de la parte financiera en el ejército islámico. Así que pues ahí hay también movimientos que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Por aquí tengo un comentario sobre el tema de Grecia. Fuentes de la Unión Europea dicen que habría una especie de compromiso para un acuerdo con Grecia. Vamos a ver en un rato más esta información, pero por lo pronto empiezan a haber fuentes informativas, me parece que de origen griego, el Tobino ponen por aquí, para tener precisamente esta información. Le voy a tener estos detalles en un momento más, y es que están legibles, para poderle estar entregando esta información el día de hoy. Pero comenzamos mientras tanto con el recorrido por lo que es los mercados de esta mañana. Uy, no, todo viene en griego, olvídalo. El día de hoy en los mercados, ¿qué pasa con el Dow Jones? Bueno, pues después de estar ahí ligeramente negativo en la preapertura, en el premarket en esta mañana, arrancamos con un movimiento, digamos, plano. En las 18.263 unidades cotiza en este momento el Dow Jones. El FTSE 100 de Inglaterra está perdiendo el 0.12% en esta mañana, cotizando en las 6.952 unidades. DAX Industrial de Alemania gana 0.61%, el único que está ganando en Europa, y el que gana, pues aparte con cantidades interesantes, 0.60%, está cotizando en las 11.515 unidades ya en este momento el día de hoy. CAC 40 de Francia pierde 0.3%, cotiza en las 4.979 unidades. El IBEX 35 pierde el 0.6% en esta mañana y cotiza en las 11.248 unidades. Continúa el rebote alcista para lo que es el dólar index, que le decía yo, está a lo mejor, le decía un poco más temprano en la jornada en vivo, le decía, está buscando hacer una especie a lo mejor de doble piso el dólar index, que podría llevarlo hacia la zona de resistencia. Si lo consigue romper la resistencia que dejó el viernes de las 94.02, podría estar alcanzando la zona de los 95.25 como siguiente movimiento al alza. En lo que es el tema del crudo, en esta mañana el West Texas Intermediate está reduciendo buena parte de lo que había estado ganando más temprano. Ahorita su ganancia se queda en apenas el 0.12%, mientras que el Brent del Mar del Norte inclusive se mueve en negativo, 0.66%, baja a los 66.37 el día de hoy. Le voy a tener algunos detalles sobre este movimiento que hemos estado viendo en esta mañana del día de hoy sobre el crudo, que en parte pues se debe obviamente a la valorización del dólar, ¿no? Mientras más caro está el dólar, menos caro tiene que ser el crudo para compensar ese precio, y o menos dólares se tienen que pagar por lo que pide cada uno de los países que exporta el petróleo, y por eso baja su precio. Pero también por el otro lado tenemos algunas informaciones
de la OPEP y también de Arabia Saudita en esta mañana, que vamos a estar discutiendo más adelante para explicar un poco el movimiento de esta jornada con respecto a lo que es precisamente el crudo dulce y ligero. En lo que son los metales preciosos, oro y plata, con movimientos todavía relativamente pequeños para el oro, 0.20% de ganancia, son $2.45. Estamos hablando de $1,226.50 más o menos la onza de oro a la vista, mientras que la plata está ganando el 1.06% para cotizar 18 centavos arriba del cierre del viernes en $17.67 la onza a la vista de plata. En el tema de las monedas de América Latina con respecto al dólar, bueno, pues obviamente la presión del dólar se refleja sobre todo en el peso mexicano el día de hoy, que el cruce sube a los 15.06 nuevamente, después de estar cerrando por debajo de los 15 la semana pasada. El viernes ya al final, con la caída que tuvo el dólar, se regresa otra vez a la zona de los 15.06 en esta mañana, mientras que también en el peso chileno vemos que también hay una depreciación del peso chileno del 0.44%, muy similar al movimiento que tiene el dólar index, que trae una apreciación del 0.60%. El peso chileno está en 599,15 en esta mañana del día de hoy. El peso colombiano refleja fortaleza de medio punto porcentual, lo colocan en los 2.415 en esta mañana. El peso argentino estamos viéndolo debilitarse ligeramente, 0.1% dice la Kirchner, cotiza en 8.9520. El sol peruano está, dicen, fortaleciéndose el día de hoy, 0.56%, 3.1210 la cotización que le dan en esta mañana. Y el peso boliviano también fluctúa a una depreciación ligerita del 0.15%, 6.86 lo cotizan en esta mañana. El dólar yuan baja 0.02%, equivalente a 10 pips, y cotiza el cruce en los 6.2040. Así las cosas el día de hoy en lo que es precisamente los mercados, alrededor del mercado de divisas. Esta mañana le voy a tener información de regreso de este corte comercial sobre el tema de Riga, que dicen no aportará avances sobre las negociaciones con Grecia. También el señor Alexis Tsipras, que bueno, pues habría advertido a los acreedores que no pagaría el Fondo Monetario Internacional en mayo, pero que siempre sí lo hizo utilizando hay unas reservas que tenía. Además, en Alemania le piden a Grecia que ejecute las reformas para poderle desbloquear los fondos, si no, no hay manera, dicen allá en Alemania. Y el Bundesbank en su reporte dice que la economía de Alemania seguirá creciendo apoyada en el consumo. Esto es lo que decía este lunes el informe mensual del Bundesbank de Alemania. En Japón, la producción industrial de marzo se revisó a un menos 0.8% con respecto a la caída del 0.3% que tenían, es decir, salió más seria de lo esperado la caída. Las cifras de envíos quedaron revisadas a marzo a un menos 0.6% mensual, desde el menos 0.3% que se había adelantado, y también los inventarios quedaron revisados en marzo a un más 0.4% en el comparativo mensual, desde el más 0.3% que se había adelantado. La capacidad de producción industrial de marzo quedó en un menos 1.2% en el comparativo mensual con respecto a febrero. Y en esta jornada el euro tocó máximos que no se veían desde el 22 de enero en el cruce con el yen. Además, le voy a estar platicando de lo que se espera para los índices de gestores de compra allá en la eurozona, y en lo que tiene que ver con el tema de la cotización del crudo. También vamos a estar hablando en el tema geopolítico para esta jornada, pues en lo que fue precisamente el tema de la caída de la economía de Ucrania, ¿no? Una de las consecuencias ahí de la guerra con los prorrusos, que han paralizado prácticamente buena parte de su economía, y los movimientos del Estado Islámico que se hace con el control de la ciudad de Ramadi, allá en Irak, muy cerca ya de Bagdad está el ejército islámico, después de que este fin de semana pues un importante líder islámico muriera este viernes y su esposa fuera capturada, de donde se espera se pueda obtener más información para hacer frente a este ejército islamista, aunque la verdad es de que se agarran a la esposa para sacar la información, suena raro, ¿no? No suena así como a que los buenos hacen eso, pero pues en fin, mire, así están las cosas el día de hoy.
Vamos a ver de qué se trata toda esta información. 9 de la mañana con 42 minutos, corte comercial, regresamos enseguida. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Y tú, qué escuchas cuando operas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información. La señora Pelosi continuaba el movimiento alcista. Tenía hasta la zona de los 28. Reporta que hay columnas de humo. Pero es el próximo dato a las 7. Estamos listos para escuchar la conferencia. Si usted había tomado el rally, convertir esta operación en un boleto gratis a la oportunidad. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. En vivo, música e información desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York por forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Vamos a ver si le puedo leer una especie de traducción que estoy haciendo con Google sobre el documento que publica el periódico Tomiva. O el sitio Tomiva por lo menos, de lo que es Grecia. Dicen por acá, Juncker corta el nudo gordiano a las negociaciones en un documento de varias páginas titulado Notas sobre la ayuda de Grecia, que llegó hace un par de horas al mediodía de este lunes. Todos los involucrados en las negociaciones y decisiones para el tema de Grecia avanzan para cortar el nudo gordiano y llegar a un acuerdo con los acreedores de Grecia. El texto establecería las condiciones para desbloquear la ayuda del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera de la Unión Europea a Grecia en junio, y sería un acuerdo global para otoño. En el primer requisito se tendría que obtener las medidas acordadas descritas en la primera lista de el texto de hasta alrededor de, y ahí ponen un número que creo que fue error de traducción a la hora de poner ese número, pero en fin, pues ni idea qué número quisieron poner. Y bueno, pues la segunda condición para el acuerdo sería la aplicación en el otoño, entre septiembre y octubre, de los principales cambios estructurales en la economía que se incluirían en la lista de la OCDE, que ya estaban de acuerdo con las reformas europeas, como un seguro climático y las relaciones laborales. Los objetivos del programa: el texto identifica objetivos presupuestarios para los 4 años de 2015 a 2018. Hay 4 años allí, bueno, en fin. En 2015 un superávit primario del 0.75% del Producto Interno Bruto. En 2016 un superávit primario del 2% del Producto Interno Bruto. En 2017 del 3.5%, lo mismo que para el 2018. Medidas ahorita le digo exactamente cuántos son, por 5.000 millones de euros en la primera lista de medidas para el cumplimiento de la brecha presupuestaria y de lograr superávit primarios a finales del 2016. Las medidas tendrían que ser una reforma del impuesto a las ventas, del IVA, que se aplicaría después del verano, probablemente el 1 de octubre, y con una tasa que se prevé uniforme del 18%, ¡ay papá!, para las transacciones en efectivo y del 15% para las transacciones con tarjeta, además del mantenimiento de una tasa baja del 6.5%, que habría que ver a qué, ¿no? A lo mejor son alimentos, algo así. En segundo lugar, aumentar el impuesto extraordinario sobre los ingresos anuales que estén superando los 30.000 euros. También mantener el ENFIA, que habrá que ver qué es eso, pero bueno, como el más eficiente en términos de cobrabilidad de impuestos. Se va a aplicar también el déficit cero en la cláusula de subsidios, pero se revisaría como parte del diálogo que se lanzará en otoño para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Bueno, pues ahí tiene usted lo que se dice el día de hoy. Parte de lo que es este acuerdo: la Secretaría General de los Ingresos Públicos tendrían que garantizar su independencia de actuación. También por acá dice, hay reservas del Fondo Monetario Internacional. El texto refleja en un capítulo especial las objeciones del Fondo Monetario Internacional
que han sido descritos de la siguiente manera. La propuesta de la Unión Europea es muy diferente al actual programa, el memorándum de acuerdo que se tiene, y se trata de una nueva hoja de ruta con muy pocos detalles sobre las medidas que se requieren en los nuevos estudios. El ajuste fiscal debería de ser respaldado en antecedentes y se debería de transferir al futuro, dicen. De acuerdo con los europeos, se cree que el Fondo Monetario Internacional dejaría de financiar a Grecia, pero al mismo tiempo no haría públicas las quejas y recomendaciones teniendo el apoyo si Grecia tiene el apoyo del Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera. En concreto, la Comisión propone un tramo pendiente, la liberación de un tramo pendiente de 1.800 millones de euros, 1.900 millones de euros de las ganancias de los bonos del programa de los S&P del Banco Central, que se obtuvieron en 2014, y después de julio también el importe correspondiente a las ganancias de estos bonos para 2015. La propuesta de la Comisión recibida por el gobierno de Grecia ya está en manos de las partes a negociar, y en los próximos días, si no es que horas, decía este comunicado, se espera se anuncie el programa de reuniones requeridas para tomar las decisiones finales. Bueno, esta es la última información que parte directamente desde Grecia. La lectura que le estoy dando es así medio atropellada porque es la traducción del griego al español a través del Google Translator, para determinar, ¿no?, qué era lo que decía ese artículo que adelantaba, pues podría haber algún progreso. Mientras tanto, publica el Wall Street Journal que la cumbre de los líderes de la Unión Europea en Letonia, que se va a celebrar esta semana, probablemente no aporte avances en las conversaciones sobre el financiamiento de Grecia, aunque este dato es posterior y estaría cambiando esa información. El gobierno de Atenas ha estado aumentando últimamente las expectativas de que se pueda alcanzar un acuerdo político en la reunión de Riga, que debería de centrarse en las relaciones de la Unión Europea con sus vecinos del este. Y bueno, pues pase lo que pase en Riga, no se puede sustituir la necesidad que existe de superar las deficiencias y los diferentes tipos de opinión que hay en los asuntos referentes al paquete de acuerdos que están siendo discutidos. Decía Margaritis Chinas a los medios de comunicación, y Chinas agregó que las conversaciones técnicas siguen adelante, aunque deben de acelerarse. Se están haciendo progresos a pesar de que sigue habiendo un ritmo muy lento, explicaba el día de hoy la portavoz de la Comisión Europea. Y siguiendo con más información, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, le decía yo, publica Reuters este lunes, advertía en cierto momento a los acreedores extranjeros que Atenas no pagaría en mayo los 750 millones de euros adeudados al Fondo Monetario Internacional, a menos de que le proporcionaran liquidez inmediata. Decía este sábado el diario El Catimerini. Atenas finalmente sí realizó el pago el 12 de mayo utilizando los fondos que tenía en una cuenta del Fondo Monetario Internacional, citando a fuentes europeas. Por ahí se dice que aquí inclusive hubo una cierta flexibilidad por parte del Fondo Monetario Internacional para evitarle el impago a Grecia. Citando a fuentes europeas, el diario dijo que Tsipras habría realizado esta amenaza en una carta dirigida al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. El gobierno de Grecia no ha respondido a las solicitudes de comentarios de esta publicación que habrían hecho. En su carta dicen que Tsipras le habría revelado que Grecia carecería de recursos internos de liquidez debido a que habría cumplido ya con las obligaciones de deuda domésticas e internacionales, a pesar de que no había recibido ayuda en el marco de su rescate de 240.000 millones de euros desde agosto. Para restaurar la liquidez, Tsipras proponía que el Banco Central Europeo aumentara el límite de emisión de bonos de Grecia, un desembolso parcial de los tramos de préstamos de 7.300 millones de euros, el retorno de 1.900 millones de euros que obtuvo de ganancias al comprar bonos griegos este Banco Central Europeo desde 2010, y el retorno de los 1.200 millones de euros en el fondo de rescate del bloque, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Esto es lo que le pedía Tsipras a estos organismos a través de esas cartas que habría enviado. La carta fue considerada como una posible simulación, un bluff, es lo que comentábamos a mediados de la semana pasada, y reforzó el clima de desconfianza entre ambas partes, comentaba el Catimerini. Las reservas de efectivo de Grecia siguen disminuyendo, eso es un hecho, y las negociaciones entre el nuevo gobierno de izquierdas de Alexis Tsipras y sus acreedores sobre los acuerdos que incorporen reformas a cambio de dinero se han estado trabando debido a meses de retraso
abrazos este viernes, Tsipras habría dicho a las dos principales partes que pues ya habrían encontrado un terreno común, pero que el gobierno dejaría sin ceder en su negativa de reducción de sueldos y pensiones, entre otros puntos que son, dice el señor Alexis Tsipras, innegociable para ellos. Y la respuesta de Alemania: los políticos mantuvieron la presión durante este fin de semana para que Grecia implemente las reformas, y el ministro de Economía, Sigmar Gabriel, pues lo señalaba advirtiendo a Atenas en una entrevista que no habría un tercer paquete de ayudas si los griegos no hacen algunos cambios. Grecia está queriendo quedarse rápidamente sin dinero, y las negociaciones con sus acreedores están estancadas por las exigencias de, por un lado, que deben de implementar reformas como las de recortar las pensiones y liberalizar el mercado laboral, mientras que Grecia dice de eso nada. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, de Alemania, sugirió este lunes que Grecia podría necesitar un referéndum para aprobar reformas económicas que son muy dolorosas, en el que sus acreedores están insistiendo, y pues el señor Gabriel ya habría dicho que esta consulta podría acelerar las decisiones allá en Grecia. Atenas ha dicho que no tiene planes de convocar este referéndum por el momento. El líder de los socialdemócratas, el señor Gabriel, socio menor de la coalición de la canciller alemana Angela Merkel, ha destacado que el gobierno de Grecia tenía que tomar medidas. En cualquier caso, un tercer paquete de ayudas para Atenas solo sería posible si se implementan las reformas. No podemos enviar más dinero sin más compromisos. El diputado conservador de Alemania, Markus Fieber, también dijo a la revista alemana Der Spiegel que no hubo mayoría en Alemania a favor de un tercer paquete de rescate para Grecia. Atenas ha dependido del dinero de un rescate de 240.000 millones de euros de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para pagar sus facturas desde el 2010, y no ha recibido ningún tramo de préstamos desde el pasado mes de agosto. El viernes, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, le digo, pues habría amenazado con que no tendría dinero para pagar al Fondo Monetario Internacional, que finalmente pues dice que debajo del calcetín sí encontró algo de billetitos y ahí lo pagó. Por lo pronto, el líder parlamentario de los conservadores del equipo de Merkel, el señor Volker Kauder, dijo al diario alemán el Welt am Sonntag de Alemania que la situación era muy difícil y que los griegos deberían de demostrar que siguen por el camino acordado. Kauder agregó que no se debería estar hablando de un tercer paquete de ayuda para Atenas cuando el tramo final del segundo rescate ni siquiera ha sido devuelto. Gabriel advirtió sobre las consecuencias de que Grecia abandonara el bloque de la moneda única, diciendo: una salida de Grecia no solo sería muy peligrosa económicamente, sino también políticamente allá en Grecia. Ya nadie tendría confianza alguna en Europa si nos rompemos a la primera gran crisis, decía este alemán. Pero por el otro lado, el señor Hans-Peter Friedrich, vicerresponsable del grupo parlamentario conservador, habría declarado al Der Spiegel: si no insistimos en los compromisos de la reforma, también dañaremos seriamente a la unión monetaria, y este daño sería mayor que el que Grecia le abandone finalmente. Pues ahí tiene usted las posturas en Alemania encontradas sobre si dar o no más apoyo a Grecia en estos momentos que son complicados, ¿no?, precisamente para este país. Continuamos con más información. 9 de la mañana con 56 minutos, de regreso al corte comercial, el reporte mensual del Bundesbank. Además, también le voy a estar platicando los temas que están moviendo a la cotización del crudo. Y más información: China en camino a transformarse en una economía basada en el consumo, dice la ANZ. Todo esto y más de regreso en este tercer bloque, aquí en Punto 9, que ya regresa. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días, desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano, aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo y en directo aquí a través de Radio Forex Hispana. Y le decía yo, la economía de Alemania siguió creciendo, apoyada en el consumo. Decía este lunes el Banco Central
de Alemania en su informe mensual. Estos comentarios se conocen a menos de una semana de que la Oficina de Estadísticas anunciara que la mayor economía de la eurozona creció tan solo 0.3% en el comparativo trimestral entre enero y marzo, por debajo de las previsiones de los economistas de un 0.5%. La media en la economía global frenó las exportaciones, mientras que las importaciones aumentaron con firmeza, explicaba el Bundesbank. De cara al futuro, el Banco Central dijo que la economía local probablemente crecerá más en los próximos meses, apoyada en los consumidores. En cuanto a la industria, el Banco Central dijo que aunque sigue habiendo un progreso cíclico, los flojos datos de pedidos a comienzos de este año sugieren que la industria alemana debería de evolucionar por el momento a un ritmo lento. Sin embargo, el Bundesbank indicó también que la firmeza de la economía mundial y la debilidad del euro deberían de abrir oportunidades para las empresas alemanas en el exterior. Los recientes indicadores económicos apuntan a una economía que seguiría creciendo a un ritmo moderado, decía el Ministerio de Economía alemán la semana pasada, luego de la publicación de las cifras del Producto Interno Bruto. El ministerio prevé que la economía crezca 1.8% este año, y el próximo. En otro informe, el Bundesbank habría indicado que por el momento la introducción de un salario mínimo en Alemania el 1 de enero solo ha tenido un efecto alcista menor en los precios de consumo, a pesar que en algunas industrias de forma individual se han subido los precios por la medida. Sin embargo, los efectos sobre el índice de precios de consumo en conjunto deberían de seguir siendo limitados, vaticinaban en su informe. Y continuando con más información, los indicadores empresariales adelantados a publicarse esta semana podrían confirmar que la recuperación de la eurozona continúa en mayo, dicen los analistas. Los índices de gestores de compra probablemente reflejen que las empresas de la eurozona registran una sólida actividad en el mes de mayo, de acuerdo con las previsiones de los economistas que ha consultado el Wall Street Journal. La economía de la eurozona ha crecido en los últimos meses, principalmente desde que el Banco Central Europeo lanzó en marzo su programa para estimular la economía a través de las compras de bonos soberanos, lo que se conoce como expansión cuantitativa. Los últimos datos oficiales han reflejado que las economías de Francia, Italia y España han crecido más de lo esperado, a pesar de la ligera desaceleración de Alemania. Y tenemos ya el dato del mercado inmobiliario de la NAP en esta mañana del día de hoy. Dicen por acá que este índice ha caído en 2 puntos a 54, pero sigue estando 9 puntos arriba del comparativo anualizado. Los componentes estuvieron mixtos en mayo. Las expectativas de ventas aumentaron 1 punto para llegar a 64. Pero lo que es el tráfico de compradores bajó en 1 punto para quedar en 39 este índice, y las condiciones actuales de ventas bajaron 2 puntos para quedar en 59. Por regiones, la debilidad fue solamente en el medio oeste, con otras áreas aumentando. Dice la NAF que esto es un pequeño bachecito, y que de hecho el índice permanece por arriba del 50, que es el promedio del segundo trimestre, por arriba del 50, lo que significa que el segundo trimestre debería de ser sólido para las ventas de viviendas allá en los Estados Unidos. Y los indicadores líderes de actividad allá por parte de la Fed de Nueva York quedaron en 12.80 para mayo, por arriba del 10.77 de abril. Seguimos con más información el día de hoy. Fíjese usted que en el tema del crudo, luego de la conferencia del petróleo celebrada en Houston, la Morgan Stanley dice que los productores estadounidenses están de acuerdo en que el precio del crudo necesario para cubrir sus costes ha disminuido notablemente gracias a las nuevas técnicas y mejoras en la gestión de la eficacia. Además, la firma sostiene que la reducción no solo se aplica para los operadores de crudo no convencional, sino también en toda la actividad de alta mar. De todos modos, los productores esperan que la producción interna se estabilice en el corto plazo de cara a la reunión de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y a la necesidad de estabilidad en los precios, dicen el día de hoy. Por lo pronto, las exportaciones de crudo de Arabia Saudita han aumentado en marzo a su mayor nivel en casi una década, alcanzando los 7.898 millones de barriles diarios, según los datos oficiales publicados por Arabia Saudita, que es el miembro más destacado de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que exportó ya 7.35 millones de barriles diarios de crudo en febrero. Dijo a la OPEP que produjo una cantidad de récord de 10.308 millones, porque sigue protegiendo su cuota de mercado
de la creciente producción de petróleo de esquisto de Estados Unidos. Es decir, estamos viendo el efecto que por un lado los productores de petróleo de Estados Unidos, que decían que ya no les salía el negocito con las cotizaciones del precio a como habían estado cayendo en el crudo, pues seguían produciendo, porque si no tendrían que aumentar sus gastos de deuda, ¿no? Tendrían que estar pagando más intereses para renegociar su deuda, y pues estaban prefiriendo ganarle poco o nada a cambio de quedarse sin liquidez, ¿no? Aunque sea poquito, pero que algo entre. Y por el otro lado, el que ellos sigan participando sin variar el ritmo aún cuando el precio del crudo estuvo bajando, obligó a los miembros productores de la OPEP que producen de manera convencional, no están utilizando el fracking oil, todo este tipo de cosas, sino que es extracción normal, pues de todos modos tienen que estar produciendo grandes cantidades para evitar perder cuota de mercado, porque si no, pues se los come Estados Unidos. Así que esto es lo que está manteniendo al precio del crudo bajo, y este anuncio ayudó, sobre todo el de Arabia Saudita, ayudó a presionar hacia la baja al precio del crudo en esta mañana, que le digo en este momento, el Brent del Mar del Norte pierde el 0.63% y el West Texas Intermediate por lo menos está plano con respecto al cierre del pasado día viernes. Ahorita lo tengo en 59,71. Y continuando con más información, dicen que la próxima reunión de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo a celebrarse, pues sería crucial para este cartel. A opinión del señor David Houghton de la PBM, la cuota de la OPEP en el mercado global de crudo ha disminuido desde un 37% en 2007 hasta un 31% este año. La reunión programada para el próximo 5 de junio sería crucial porque o bien reformaría lo que el cartel está comprometido a hacer con su estrategia de no llevar a cabo rebajas, que ha mantenido totalmente el panorama de los precios del crudo, o bien habría recibido promesas convenientes de cooperación por parte de países que no forman parte del grupo y estaría preparándose para regresar a una política de soporte de los precios mediante limitaciones de su producción. Sin embargo, las probabilidades de lo último, dice, son bastante escasas. Y continuando con más información, China va por buen camino para convertirse en una economía basada en el consumo en los próximos 15 años. Decía la ANZ en un reciente informe, el crecimiento de consumo será más rápido que el crecimiento de la inversión y los consumidores chinos no solo se convertirán en el motor del crecimiento de China, sino también en el consumidor de último recurso para la economía mundial. Esperan para el 2030, a opinión de Li Gangliu, economista en jefe para China de la ANZ. Según este organismo, esto significaría que los sectores de automóviles y de telecomunicaciones verían triplicadas sus ventas, mientras que los sectores de propiedad, educación y ocio verían cuadruplicado el gasto. Pese a la reciente caída de los sectores de la vivienda y de automóviles, ANZ afirmó que a largo plazo recuperarán gracias a la demanda de casas más grandes, coches más nuevos, todo esto por parte de chinos que sean más adinerados, decían el día de hoy. Y ya para terminar muy rápidamente, el Banco Central Europeo no cambiará el objetivo fundamental de su política monetaria, ni siquiera en momentos en donde le pidan más medidas extraordinarias, decía este lunes el miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, Yves Mersch. Lo que asienta a la confianza en el Banco Central es que nuestro objetivo y nuestra estrategia se mantienen fijos, y esto es incluso más importante cuando la política monetaria se vuelve menos convencional, decía Yves Mersch. Por este motivo, las ideas innovadoras para cambiar nuestra estrategia, como tener un objetivo de nivel de precios, serían de hecho contraproducentes en el actual escenario. Y en más información sobre el tema de Ucrania, la contracción económica se aceleró al 17.6%. Imagínense usted lo que es eso. Una caída interanual del 17.6% en el primer trimestre por el conflicto con los separatistas prorrusos. La gente de Venezuela que me está escuchando, ¿de cuánto es la contracción económica que tienen ahorita en Venezuela? Nada más para hacer el comparativo rápido, si me ayuda ahí poniéndolo en el chat. En un momento más le cuento que me escribieron. Entre enero y marzo, el Producto Interno Bruto se redujo un 6.5% trimestral, según las cifras de la agencia de Ucrania. Ucrania alcanzó en febrero un acuerdo de alto al fuego con los separatistas que han reducido la violencia, pero no le han puesto fin totalmente, dicen. Y bueno, pues la contracción de la economía es un poco peor a lo previsto, opinaba Olena Bilian, economista en jefe de la correduría Dragon Capital, agregando que la economía de Ucrania se está viendo afectada por el descenso también del consumo interno después de un desplome de la hryvnia,
y la fuerte subida de la inflación. Bueno, pues ahí tiene usted, el gasto se le ha reducido un 31% a Ucrania. Y bueno, pues parece que la gente de Venezuela no tiene el dato a la mano, no me lo están diciendo, pero bueno, en fin. Continuando con más información, ya para terminar, el Estado Islámico se hizo con el control de la capital de la mayor provincia de Irak, matando en el proceso a cientos de soldados gubernamentales y asesinando, y asestando así un duro golpe a los intentos respaldados por Estados Unidos de evitar la expansión de este grupo extremista, la caída de la ciudad occidental de Ramadi, que en el pasado contaba con una población de casi 500,000 de personas, supone la mayor victoria militar del ejército islamista este año, y le reporta otra gran caída a Irak, que bueno, pues suma más territorio en control, además de los que ya tienen también en Siria. El avance un día después de que un equipo de operaciones especiales de Estados Unidos abatiera en Siria al líder financiero del ejército islamista ha dejado al descubierto la fragilidad de las fuerzas iraquíes, a pesar de los intentos de Estados Unidos de entrenar a las fuerzas de Irak. No es probable que la situación en Anbar ni lo que está sucediendo en Siria alteren el ritmo de las operaciones estadounidenses, ya que el presidente Barack Obama de Estados Unidos intenta minimizar las posibilidades de una participación de gran escala del ejército de Estados Unidos en Irak o en Siria. La caída de Ramadi se produce después de que los soldados gubernamentales iraquíes intensificaron su campaña para expulsar a los extremistas de la provincia de Anbar, feudo suní de este país, para luego avanzar hacia el norte y recuperar a Mosul, la segunda mayor ciudad de Irak. Fuentes oficiales de Irak señalaron que el ejército islamista desplegó camiones bomba, terroristas suicidas y cientos de combatientes procedentes de Siria para atacar edificios estatales, comisarías y casas de civiles en Ramadi. El jefe de la Oficina de la Relación con los Medios de Comunicación del Ministerio de Defensa iraquí pidió una mayor participación de Estados Unidos en Irak. El rápido deterioro de la situación en Ramadi llevó al primer ministro de Irak a pedir la fuerza paramilitar del país, de mayoría chií, que se traslade a la provincia suní, una decisión controvertida debido a las latentes tensiones sectarias en el país y al temor que suscita el empoderamiento de las milicias respaldadas por Irán. Con todo, la decisión recibió una buena acogida rápida y generalizada en Irak, lo que indica hasta qué punto es la desesperación que tiene la situación de Anbar y la poca confianza que hay en la capacidad de las fuerzas regulares militares de Irak para combatir al ejército islamista. 120,000 personas han huido ya de Ramadi desde abril, según las estimaciones de las Naciones Unidas. Gran parte de la provincia de Anbar lleva más de año y medio bajo control del ejército islamista. Y también, le digo, ya llevo como 4 ya para terminar, nada más eso rápido el comentario. Mohamed Mursi lo condenan a muerte, aunque todavía no es definitivo, tiene que pasar el veredicto por el gran Mufti, si no me estoy equivocando a la hora de leerlo, es el gran Mufti, que es la máxima autoridad religiosa de Egipto, que tiene una opinión que legalmente no es vinculante, pero que tradicionalmente es escuchada por los tribunales. El fallo definitivo se dará el próximo 2 de junio. Y yo no sé si tenían problemas de traducción ahí con el señor Mohamed Mursi o qué, pero le dijeron: te condenamos a muerte, y él levantaba los brazos en signo de victoria. Bueno, pues cada quien con sus gustos. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por la compañía. Lo invito a que nos escuche en un rato más. Si está escuchando en vivo, en un rato más en el chat le pongo ya el link del tercer capítulo del curso de MQL4, el lenguaje con el que se le habla a MetaTrader. Hoy vamos a hablar sobre las variables. Y si me está escuchando una versión grabada a través de YouTube, muchísimas gracias por estarnos viendo. Y por favor, comparte este video por todos lados, dele dedito arriba, todo lo que pueda hacer para que pues se siga difundiendo esto en esta fase que estamos de piloto, para ver si nos quedamos con este formato de noticiero. Regresamos al formato de audio que anteriormente teníamos, y en un rato más pues también seguramente podrá encontrar ahí en nuestras listas de videos en la página de YouTube. Suscríbase para recibir todos los videos que publicamos de manera automática en su correo electrónico. Va a recibir también la liga para lo que es precisamente este capítulo el tercer capítulo del curso de programación. Desde cero estamos arrancando con este tema de MQL4. Gracias a todos, nos vemos el día de mañana. Pásela bonito.
momento. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.